Gracias por estar aquí. Gracias por conectarte. Estamos a la espera. Vamos a esperar unos minutos para iniciar la clase. 1 en punto. Como les decía, bueno, el tema de hoy es relativamente corto porque vamos a hablar de las nuevas tendencias que muchos conocemos, pero vamos a conocer la profundidad de las tendencias de escenografía a nivel mundial y las aplicaciones que se hacen en Panamá. Así que vamos a iniciar con la presentación. Un segundito aquí para cerrar acá. Bueno, bienvenidos jóvenes, damas, caballeros, a esta reunión. Tenemos un pensamiento, como todos los sábados, no podemos dejarlo a un lado. El pensamiento hoy es anónimo y muy referente al día de hoy que se celebra, se conmemora, se realizan acciones en pro del Día Mundial del Ambiente. Entonces decimos que haz como los árboles, cambia sus hojas y conserva sus raíces. Así que cambia tus ideas, pero no conserva tus principios. Quiere decir que hay que cambiar, hay que transformarse, hay que evolucionar, pero nuestros valores esenciales deben permanecer inalterables, sea cual sea las circunstancias. Conservar nuestra esencia, más que todo. En el día de hoy con los presentes, vamos a revisar el trabajo final, más que todo en la parte teórica, cómo vamos a ponernos al día. Vamos a hablar también, como le había dicho, de la unidad 4, en cuanto a las nuevas tendencias escenográficas. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada en cuanto a la planificación del proyecto escenográfico. Hablamos de todos estos pasos, esos pasos preliminares, esa creación intuitiva, donde hablamos de los bocetos, que vamos con un trabajo, con un taller sobre un boceto. Hablamos de esa creación racional ya cuando el boceto toma forma y esos preliminares para montar, para el montaje. Y hablamos específicamente la semana pasada sobre esa planificación que es necesaria llevar para cuando vamos desarrollando estos proyectos escenográficos, sea cual sea. En cuanto a los pasos preliminares, tener esa documentación teórica, siempre, o sea, lo que no se escribe, no se hace, tanto en televisión como cine y bueno, todos los medios de comunicación. No podemos, muchas cosas surgen de la improvisación, pero lo básico, eso siempre se tiene que escribir. Lo que ustedes piensen a veces en televisión bueno, wow, el presentador bailó porque le nació, no, señor, eso está planificado y tiene un porqué. Entonces, obviamente que todo en los pasos preliminares, denme un segundo que está entrando alguien. Hernán, bienvenido Hernán. Sí, entonces en los pasos preliminares debe estar la documentación teórica en la cual nos basamos. Para efectos de televisión, nos basamos en género y formato del programa. Por eso que en el proyecto escenográfico se le solicitó que se definiera entre género y formato del programa. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a refrescar un poquito sobre eso también. En el cine se trabaja
de otro modo. En cuanto a los pasos preliminares, esa sinopsis vamos a definir por escrito el género al que pertenece, como habíamos dicho, el programa, y otras palabras describiremos de qué se trata utilizando como base esos dos elementos. Vamos a definir también la idea principal. Basándonos en el paso anterior, trataremos de resumir la idea en pocas palabras. Estamos hablando de esos pasos preliminares. Aquí está. Documentación teórica, sinopsis, estamos repasando. Y esa idea principal que quede bien plasmada, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo de nuestro programa? Y hacia allá vamos cuando hablamos de objetivos proyectuales. Esos objetivos proyectuales hay que deducirlos para orientar el desarrollo de nuestro proyecto. De arriba hacia abajo, los objetivos. Un segundito que está entrando alguien. Tenemos, como habíamos dicho, los objetivos. Redactar jerárquicamente qué objetivos expresivos se consideran convenientes conseguir en el proyecto escenográfico a partir sobre todo de la idea principal que habíamos dicho, ¿verdad? También hablamos de una atmósfera escénica, definir el clima expresivo que se debe emanar de la escenografía de acuerdo con la idea de fondo de los objetivos proyectuales. También hacemos una tabla de objetos. Se elabora una lista de elementos escenográficos que se piensan utilizar como las construcciones, mobiliario, elementos, el vestuario, maquillaje, utilería, se hace en esa tabla. Hay una tabla de imágenes también, que para preparar una lista de imágenes que deben caracterizar el aspecto de cada uno de los objetos elegidos en el paso anterior. Hacemos una tabla morfológica también, que es una lista de elementos visuales como ornamentos, los props, los colores, las texturas, la simetría, contrastes, proporciones que se piensan utilizar en el proyecto y asociar a cada uno de las características que se consideren apropiadas para lograr una atmósfera elegida. Es lo que tenemos en la gráfica. También hablamos sobre la secuencia, que es que hay que redactar la lista de todas las escenas necesarias para la producción. Ahí tenemos que decir, digamos, pongo el ejemplo, estamos en el primer punto, repasando el primer punto, pero sí es importante profundizar un poquito aquí. En esa secuencia, ¿qué vamos a decir? Digamos que es una entrevista, vámonos por lo más básico, vámonos con un programa de revista y hay una entrevista. Esa secuencia de tomas tenemos que definirlas. Toma abierta, digamos, el presentador X y el invitado Y. ¿Cómo comienzas? Con la bienvenida del presentador X, ¿verdad? Entonces, bueno, esa toma se pone en el rundown. Toma cerrada con el presentador X, con el medium shot. Ahí tú pones y se describe eso y viene toma abierta. Estamos con fulano de tal, con el invitado Y, y el invitado Y aparece en pantalla. Entonces, eso va en la secuencia de tomas. Toma abierta, toma cerrada, lo más preciso posible. Las tomas que queremos, y esas tomas, obviamente, basadas en los objetivos, tienen un porqué. Esa secuencia de tomas. Entonces, ya con ese movimiento ya se va desenvolviendo en la mente ese desarrollo de ese programa. En cuanto a documentación, el punto del centro, el verde que vemos ahí, se prepara la lista de esos datos documentales, texto e imágenes necesarios o útiles para ampliar la información relativa al proyecto. Eso tiene que ver mucho con las referencias que vayamos a manejar, todo lo que necesitamos en cuanto a, como lo dice el punto, en documentación. Informe técnico del espacio. No es más que conocer las características. Se prepara un esquema de dibujo sobre el espacio real destinado para el montaje.
es lo que se le solicitó. Las características del lugar. Ya entrando en el tema de la creación, hablamos de la que existe una creación intuitiva que se acompaña con un boceto intuitivo. En la creación intuitiva, vamos a echar un poquito la gráfica para atrás. Aquí está. Creación intuitiva, boceto intuitivo. El segundo punto de arriba, mano derecha, mano izquierda, perdón. El color verde. Estamos por ahí. Hablamos del boceto intuitivo. Dibujo o líneas rápidas. Es lo primero que se nos viene a la mente. Yo quiero hacer un programa de, qué sé yo, de discoteca. Bueno, se me ocurre rápidamente que un bar a barra, qué sé yo, la botella atrás, el bartender que sea el presentador, digamos que quiero ambientar eso, y el invitado es alguien que está en la barra sentado, digamos que el programa es, o sea, vamos dibujando lo primero que se nos va y vamos desarrollando eso. Ahí se recomienda que sea una actitud despreocupada, ¿no? Cuando se va dibujando, en cuanto al texto, lo que nos recomiendan los expertos. Ya después entramos en la parte de la evaluación de los bocetos. Hablamos de la evaluación de los bocetos, que se eligen los bocetos más viables, indicando todos los elementos dispositivos negativos y considerados importantes para los objetivos ya fijados. Digamos que se me ocurrió a mí una pantalla de fondo de, qué sé yo, 55 pulgadas, pero ¿qué pasa? No hay presupuesto para eso. Bueno, vamos quitándola de ahí. Y ahí vamos moldeándonos, ¿verdad? La integración de los bocetos como un segundo punto. Planear las introducciones de los elementos carentes, lo que falta, y la eliminación de elementos sobrantes, cuando hay mucho, cuando está muy cargado, teniendo en cuenta las indicaciones positivas y negativas del paso anterior y consultando la tabla de objetos, la que habíamos dicho anteriormente. También tenemos los ajustes morfológicos en la tercera, que es planear las variaciones adecuadas teniendo en cuenta las indicaciones positivas y negativas del paso anterior, consultando la tabla morfológica. Los bocetos definitivos, se revisan todas las integraciones y ajustes teniendo en cuenta los objetos proyectuales planteados al inicio y si se considera oportuno aplicar los últimos ajustes siempre con coherencia y flexibilidad para perfeccionar cada boceto en su conjunto. El montaje virtual, que es dibujar en una copia de una planta o perspectiva del espacio teatral o el espacio del set que estamos trabajando, obteniendo un informe técnico. También hablamos que en todo proyecto, este es un mundo perfecto, ¿verdad? Siempre cuando estamos en el campo, nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales no debemos saltárnoslas. Lo preferible es que vayamos desarrollando cada proyecto, cada paso. Hay uno que es más extenso que otro, que lo vayamos desarrollando para tenerlo más cercano a lo que nos imaginamos. La magia de la producción de televisión es llevar esas ideas a la... No hay mayor satisfacción que lo que tú te imaginas y la idea que quieres proyectar, llevarla a la pantalla y que se entienda, ser lo suficientemente versátil y variado en disciplinas, por eso que hablamos de muchas disciplinas que tiene que tener el productor audiovisual al momento de desarrollar escenografía, específicamente, que es el tema que nos ocupa, pero debe manejar muchas cosas para poder proyectarte de mejor manera la idea que quieres llevar al público. Aquí en este tema hablamos del visto de viabilidad, examinar cuidadosamente ese ya al momento de montar, del montaje de la escenografía, cuidadosamente la funcionalidad del proyecto simulando las actuaciones que se permiten durante la representación. Se hace como una práctica, se puede hacer una práctica. La maqueta, que siempre es fundamental, ya explicamos que hubiese sido óptimo
que la lleváramos hasta ahí, pero bueno, por razones ya conocidas, no llevamos el proyecto escenográfico hasta la maquetación, que no es más que construir una escena real a escala pequeña, con 1,20 m aproximadamente de lo que mide una maqueta. Y sí es importante en la maqueta, en modo técnico, manejar la iluminación, hacer una iluminación simulada para ver ese detalle de las sombras, etcétera, etcétera. Y la memoria técnica, que es lo que vemos abajo, elaborar una descripción de objetos del proyecto indicando los valores técnicos y ofreciendo datos sobre el montaje, propiedades y posibilidades del conjunto. A medida que se va desarrollando el proyecto escenográfico, es importante ir definiendo estimado en cuanto a costos de eso. ¿Cuánto costará? Pues ir definiendo eso en cuanto a los materiales que vamos haciendo, porque que vamos utilizando y que no se nos salga del presupuesto. De eso tenemos un tallercito investigativo que va a quedar ahí después de la clase. Vamos avanzando. Hasta el momento tenemos preguntas, jóvenes. Este es el momento. Consulta de lo que hemos tocado, algo no está claro, cómo les va en sus proyectos, antes de entrar en materia con las nuevas tendencias, que ya les digo, este tema es bastante corto, bastante preciso, lo desarrollamos. ¿Cómo van esos proyectos? ¿Listo para la otra semana? No están listos. Esperemos que sí. Profe, Dígame. ¿usted revisó el taller de los bocetos? Siendo sinceramente, tengo que sentarme hoy porque estoy esperando hoy para que entren todos. Sí, porque en lo Ujú. personal, por mí, o sea, yo quisiera que lo viera para ver si me dé Claro, su, para ver si está bien, si está mal, si le claro, falta algo. claro, con todo el Ajá, derecho. para Así ir es, viendo, ajá. así es. Okay. Bueno, si estamos claros, vamos a hablar de la cuarta unidad en su primera parte, que no es más que las nuevas tendencias escenográficas. ¿Cuál es el objetivo? Conocer y analizar las nuevas tendencias en espacios escenográficos utilizados en televisión. Recuerden que hay muchas tendencias y muchas cosas que se están utilizando, pero se están utilizando en otro tipo de escenario, como cine, teatro. Aquí nos enfocamos a televisión. Vemos una evolución de los escenarios de izquierda a derecha hasta lo más actual que hay al final a la derecha. El mundo de la escenografía a lo largo de la historia, eso es lo que quiero demostrar con la imagen, ha tenido grandes cambios y variables que son necesarios analizar. Para dicho estudio y análisis, por la naturaleza del curso, no circunscribiremos exclusivamente al escenario de televisión, como habíamos dicho. Para contextualizarnos un poco en el plano histórico, se puede decir que la televisión desde su aparición y como medio masivo de comunicación ha experimentado notables variaciones en cuanto a su estructura, materiales y proyección del espacio escénico. Pueden observarlo de izquierda, de arriba a izquierda, dando la vuelta como la manecilla de reloj, es como lo que ha pasado en los escenarios panameños. Se han utilizado, ha variado en cuanto a materiales y la proyección del espacio. Muchos hemos sido testigos de varias etapas que van del set de tela, que ven arriba, no, yo no tuve en ese tiempo. En el segundo sí, donde están los tres presentadores, la incorporación de las pantallas hasta la integración de fascinantes elementos y espacios virtuales, que es lo que estamos viendo ahora mismo, incluso en
Panamá. En la imagen, esto en los años 60, como un escenario sencillito. Después ya, esto es en la década de los 90, iniciando los 90, donde está aquí estos tres presentadores. Cómo se incorporaban ya esos elementos, unos huehuey que se le dice acá atrás. Una- Todavía no hay una interacción a pantalla como tal, pero sí habían elementos lumínicos dentro de la escenografía. Aquí yo creo que ya podemos recordar a estas tres chicas, el programa del descubierto, como ya poco a poco íbamos incluyendo las pantallas como parte del set y ya como una norma. Al fondo aquí a la izquierda, detrás de Blanca, aquí en la imagen. Vemos que totalmente básico jugando con luces, la composición de este set, este escenario. Acá abajo ya es lo que tiene las pantallas del noticiero estelar de TVN, a mano izquierda, que el LED ha tomado por completo el protagonismo, digámoslo así. Los canales de televisión cada día buscan diferenciarse y establecer una relación más estrecha con sus audiencias. Por eso que esa variación del set es la relación entre set y teleaudiencia. Es aquí donde la innovación tecnológica y las nuevas narrativas se unen para hacer llegar los contenidos a unos espectadores cada vez más activos, pero también más exigentes en su consumo televisivo. Los nuevos televidentes han dejado de estar quietos frente a la pantalla del televisor. Mantienen todavía un alto consumo audiovisual, pero como consecuencia de la proliferación de dispositivos, ven de forma simultánea cosas diferentes en diferentes medios y con diferentes modalidades de consumo. Es habitual en estos tiempos que está la televisión corriendo, pero estamos con el celular. Ese cambio que ha habido en el comportamiento del consumidor, pues, y del público laboralmente activo, que es a quien se proyectan se puede decir, los programas, principalmente de contenido comercial, pues lleva un contenido publicitario. Frecuentemente, además, las redes sociales se convierten en espacios de debate en los que las audiencias comparten las opiniones, dando lugar a la televisión social que encuentra su mejor vehículo en los smartphones. Un poco lo que habíamos dicho. El espacio escénico televisivo hasta la fecha ha ido de lo físico a lo virtual. Como ven en la imagen, cada modalidad de variante ha ido evolucionando de acuerdo a los avances tecnológicos y accesibilidad de los mismos. No es la intención hacer un reencuentro cronológico, pues son diversas las causas de la proliferación de una a otra. Es como lo más relevante. Vamos a hacer esta transición y vamos a tratar de explicar cada uno como el escenario físico como tal. Por ahí les dejé una referencia en material de estudio, un escenógrafo español que aclara muchas dudas y nos actualiza acerca del tema. Vamos a pasar por elementos virtuales en un espacio real. Pasamos a hologramas, o son los espacios holográficos. Los elementos reales en un espacio virtual y un espacio virtual generado por computadora, totalmente virtual. Digamos que estos 5 son los tipos de escenarios que podemos ver en la actualidad. Dependemos de la tecnología y los avances y la creatividad del ser humano. A ver qué pasa más adelante. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito esta gráfica. Las nuevas tendencias escenográficas contienen una variedad de recursos, los cuales van desde lo físico, como estructuras completas de pantalla, hasta escenarios totalmente virtuales, en donde incluso los protagonistas son generados por computadoras, como es el caso de las animaciones. Es lo que hablábamos en la gráfica anterior. Estamos dando un recorrido por las tendencias, poco por la evolución de los escenarios y las tendencias que hay.
Dicho de otro modo, las modalidades escenográficas giran en torno a la realidad, pasan por la realidad aumentada hasta llegar a la virtualidad. Lógicamente existen combinaciones entre lo físico y lo virtual. Es ahí donde tenemos esta gráfica. Entre las nuevas tendencias podemos señalar la realidad, realidad aumentada y la virtualidad. Son temas que se confunden, principalmente estos dos últimos. Vamos a ver la diferencia. Vamos a hablar primero de los escenarios físicos con pantallas LED. Las pantallas LED crean atmósferas y efectos espectaculares que se integran perfectamente con la escenografía. Se han convertido en elementos esenciales para transmitir información. Además de los efectos visuales con texturas para fondos, recientemente son utilizadas para emular un fondo virtual. Como ven el ejemplo, como este es uno de los cambios recientes de la escenografía a mano izquierda, que es Telemetro, cómo integra totalmente las pantallas LED a su escenografía. Toma un protagonismo más relevante incluso del set anterior que tenían. Algunos elementos característicos de la escenografía desarrollada con pantalla LED son: podemos hablar de innovación. ¿Por qué? Porque nos ofrece posibilidad de innovar según se van actualizando los productos. Nos ofrece también integración, porque permite integrar diferentes tecnologías en un espacio compartido. También nos permite efectos visuales, perdón. Y sorprende a los espectadores con efectos visuales, consiguiendo en algunos casos unos resultados increíbles. Podemos jugar con las pantallas LED que están de fondo. También generamos contenidos dinámicos en directo, forma dinámica y acorde al momento. Ejemplo de esto es el programa reciente de TVN, en el cual las pantallas se toman su protagonismo. El programa de Eddie Vázquez que presentaba. Y ahora ahorro también. ¿Por qué también se utilizan muchas pantallas LED? Porque ahorran tiempo y costo. Simplifica el tiempo de montaje y reduce los costes de producción. Así de sencillo. Tú montas tu pantalla y puedes tener muchos fondos, muchas variaciones. Otra variación en estos tiempos, vemos los elementos virtuales en un espacio real. Ya venimos de lo que era real, como se dice, de lo físico, bien físico. Vamos pasando ahora a los elementos virtuales en un espacio real. Eso es lo que le dicen realidad aumentada. Eso es lo que se conoce como realidad aumentada. Es la tecnología que por medio de diferentes dispositivos incorpora información digital, virtual o real. La información obtenida en un entorno real, aportando un tanto de información adicional. Tengo un ejemplo por ahí, en video que se lo voy a ir pasando. La realidad aumentada es habitual en las retransmisiones de deporte, desde el fútbol para mostrar resultados en el círculo central o las situaciones de fuera de juego, como hemos visto. Eso es realidad aumentada, cuando repiten las jugadas, etcétera, cuando hay posición adelantada, como había dicho. También en la transmisión de natación, en transmisión de nataciones, suelen añadir una línea, esa que ustedes ven en los Juegos Olímpicos, la línea que va adelante, de que va a la delantera, valga la redundancia. Eso es generado por lo que se llama realidad aumentada. Suele utilizarse también en espacio informativo. En Estados Unidos es una tendencia, es la imagen esa que vemos aquí a la izquierda abajo, como la chica está inmersa en el agua. Y se utiliza en los informativos para lograr captar la información, la atención del espectador y utilizar así un nuevo lenguaje. Antes estos montajes escenográficos se hacían por postproducción,
ahora se puede hacer en vivo. Esa es la diferencia que la hemos estado viendo hace tiempo, pero ya ahora es mucho más fácil por los desarrollos tecnológicos que hay en la televisión y principalmente en la televisión en vivo, las transmisiones en vivo. También una tercera variable es los escenarios mixtos o punto medio. Aquí está. Este señor que está arriba, él no está ahí. Está por medio de holograma. Igual acá vemos en la imagen de abajo, el expresidente, él está en un punto. Ahí pusimos la división. Y de manera digital se integran los dos personajes, haciendo la ilusión que están juntos. Vamos a contarle un poquito sobre la idea de la holografía, los hologramas. Crear imágenes manipuladas, manipulando la luz, no es nuevo. Fue inventado en 1948 por un físico húngaro que se llamó Denis Gabor. Él recibió un premio Nobel de Física en 1971. Él trabajaba con imágenes producidas con microscopios electrónicos. Los primeros hologramas resultaron muy rudimentarios, pero sin duda abrieron una senda para la imaginación y la ciencia. Pueden ver cómo se integra perfectamente las imágenes a la realidad y nos pone a... Se fue la imagen, aquí está. Y nos pone a dudar incluso si el personaje está o no está. En el caso de arriba, como le había mencionado, ese jugador no está ahí, él está en otro punto. Los hologramas lo vimos nosotros en la gran pantalla en el cine. Actualmente la tecnología se utiliza en diferentes ámbitos, como conciertos incluso. Hemos visto conciertos, hologramas. Como el caso de Michael Jackson se hizo, Snoop Dogg es uno de los primeros experimentos, se puede decir, o pruebas que se hizo de trabajar con hologramas ya a grande escala en el mundo del espectáculo. De manera técnica, para llevar a cabo esta acción hace falta una serie de elementos. Lo primero de ello es realizar una videoconferencia y un montaje de video de dos cámaras con un croma, mitad y mitad. Los dos tienen un croma, mitad y mitad, como ven abajo. Además, las cámaras para los planos cortos y de dos escenas totalmente diferentes, en dos escenas totalmente diferentes. Ellos están ahí, Profe, pero ellos le colocan, dígame. sácame una duda. Sí, O sea, esa parte del holograma, como te dice el chico y el presidente, ellos están en otro punto, pero ellos están formando parte de la entrevista. O sea, correcto, correcto. ok, yo pensaba que Eso nada más era como una ilustración. no, Pero, eso sucedió en televisión. Ajá. ok. Entonces, la magia, como se dice, sucede así. O sea, técnicamente lo que se hace es que se le pone un televisor con todo, digamos, el jugador, él tiene ahí en el ángulo preciso como están los presentadores, pero él allá donde está, en el fondo verde, que él tiene un fondo verde total, él tiene un televisor, un monitor con los presentadores, obviamente tiene el sonido y todo lo demás. Y de igual forma, los presentadores, ellos no están viendo directamente a ese jugador, sino que están viendo un monitor donde está el jugador. Entonces es un juego más que todo como con la mente y se hace de manera digital y queda de ese modo. Entonces por eso que abajo está el ejemplo y ahí el expresidente ve mitad y mitad. Ambos están en fondos verdes. Eso se integra. Ah, ok. Ujú. Otra variable que tenemos también son los elementos reales en escenarios virtuales. Ven cómo cambia la cosa. Es lo que le dicen virtualidad aumentada. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Aunque los primeros experimentos de trabajo con chroma key se remontan a cine, a la década de los 50, es como lo había dicho, la televisión es una combinación de teatro, de las técnicas de teatro,
y de cine. Esas son las bases para desarrollar la televisión. Fotografía también. No es hasta la medida de la década de los 90 cuando aparece la escenografía virtual en la televisión. La escenografía virtual se desarrolla con una tecnología que en esencia consiste en el proceso de incrustación, se dice así, o integración entre el foreground, que es la señal de la cámara. Esto que ve arriba a mano derecha es la señal de la cámara. Verde, totalmente, el fondo. Y el background, que es un entorno virtual generado por una computadora. Esto que ve abajo, obviamente que dice background, es un fondo generado por computadora. El entorno virtual debe actualizarse en tiempo real para adaptarse a los cambios de la señal de cámara. El resultado ante el espectador es una imagen uniforme. La composición, ve acá arriba a mano izquierda, cómo queda al final. Y esto es con movimiento, esto no es una foto solamente. Esa es la integración de elementos reales en escenografías virtuales. La escenografía virtual se desarrolla como una tecnología que en esencia consiste en el proceso de esa incrustación del background. Ponemos la señal de la cámara sobre esa imagen. Ya otra de las tendencias en escenarios son escenarios totalmente virtuales y que trabajamos con animaciones en 3D. Otra de las variables en la actualidad y que la animación por computadora, como un dato curioso, la animación por computadora tiene su origen en la investigación militar e industrial, en particular en el uso de informática gráfica para ejercicio de simulación y adiestramiento. Son escenarios virtuales donde intervienen personajes de igual forma virtuales. Sus diseñadores buscan cada vez más una semejanza a la realidad como característica. Avanzamos. Entonces, esta es la diferencia cuando hablamos, aunque ambas son semejantes en ciertos aspectos, son completamente diferentes, porque la realidad aumentada superpone la imagen virtual sobre la imagen real. Esa es realidad aumentada. Trae una imagen virtual y la sobrepone en el escenario físico, ¿verdad? Mientras que la realidad virtual, lo que vemos a la mano derecha, lleva al personaje a un escenario virtual. Esa es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. Un segundito, está pensando la computadora. Vamos a hablar un poquito del chroma key. Ya sea en escenarios virtuales o para escenarios mixtos, con la utilización de hologramas, el chroma key se convierte en un recurso fundamental. El mismo no es más que una técnica que consiste en extraer un color de un video para reemplazarla por otro video, con la ayuda de un programa computarizado de edición, o en vivo puede ser también, señores. Es utilizado normalmente cuando resulta muy costoso o poco factible grabar en escenarios deseados. Hemos sido testigos del desarrollo del chroma key y que engaña a nuestros ojos. La clave aquí está que está bien iluminado el fondo. Si quieres hacer un chroma key, tiene que estar bien iluminado la parte verde. ¿Cómo se hace? Lograr una buena ejecución de esta técnica puede resultar tan sencillo o complicado como se sigan o no ciertas recomendaciones. Aunque por supuesto habrá proyectos más ambiciosos que otros que requieran un gran trabajo, no obstante, a grandes rasgos, siguiendo los siguientes datos, se conseguirá un efecto al mejor estilo de Hollywood.
Uno de los grandes secretos, lo que le decía, del croma es la iluminación. Una vez que se consiga una buena iluminación, puede que el resto del camino se haga un poco más sencillo de lo que parece. A veces vemos fondos, eso se está utilizando mucho en estos tiempos y ha proliferado y a veces de mal manera. Entonces a veces vemos que la persona se recorta o se ve feo, como se dice vulgarmente, se ve feo esa imagen, imagen de fondo, la persona se ve verde, es porque tiene que tener una muy buena iluminación parejito del fondo y el personaje tiene que estar iluminado también. Entonces, lógicamente, tiene que haber un espacio prudente entre el fondo y el personaje. Esa es la clave, la iluminación. También podemos hablar de color diferente. Un asunto esencial es no incorporar elementos con el mismo color del fondo. No vamos poniendo nada verde. No, nada verde. O si es azul el fondo de croma, no se incorpora nada porque al momento de digitalizarlo, ya sea en vivo o grabado, se va a quemar, como se dice, y le va a hacer un hueco. Si no es la idea, o sea, les va a dañar la grabación. ¿Por qué verde o azul, que es los colores que vemos comúnmente en los fondos de croma? Es porque esos colores no los registra, no están en la piel humana. Entonces es más fácil de recortar por las cámaras y los equipos. Básicamente es por eso. Por eso que vemos verde, porque nosotros no tenemos verde en nuestra escala tonal. Y si no la tenemos en la piel, es mucho más fácil también controlarlo en la ropa que vayamos a utilizar para la grabación o para la transmisión, porque puede ser en vivo esto también. Esta es la técnica que se utilizó para trabajar con el holograma, porque igual se corta y se proyecta. Tiene que haber una buena distribución. Ya hablamos de iluminación, hablamos del color diferente, que no sea igual al fondo, porque todo lo que esté por ahí se recorta. Y si está más iluminado, también se recorta todo. Otro tema, la buena distribución, ya habíamos hablado, muy relacionado con lo anterior, la pantalla debe encontrarse bien distribuida. En otras palabras, se debe evitar arrugas o irregularidades en la pantalla. Cuando hablamos de la pantalla es el fondo, la tela, bien estiradita. De esta manera será más fácil lograr un color consistente. En cuanto a los personajes y pantalla, el personaje debe mantener una distancia adecuada con respecto al fondo, como lo habíamos dicho. Es muy común cometer el error de colocar el personaje muy cerca del croma, lo que trae como consecuencia que la luz que refleja el fondo se refleje también en el actor. Por eso que vemos a veces, incluso en televisión local, ese verde y la gente verde y que tiene el hombro verde, se refleja más que todo también en las damas o los caballeros que tienen cabello largo, puesto que, y cabello largo y suelto, se confunde ahí el verde. Si no está bien iluminado, eso es difícil de recortar. Complica un poco el proceso. Hay que tomar en cuenta eso cuando vamos a grabar con croma. Entre el fondo y el personaje, o sea, en el personaje y el fondo tiene que haber por lo menos 2 metros y cada uno bien iluminado. El ajuste de la cámara también es conveniente realizar ajuste a la cámara relativo a la sensibilidad que debe ser lo más baja posible, o sea, bien abierto. De igual forma, la temperatura de color es importante tomarla en cuenta, lo conocido como white balance. Saben que hacer white balance adecuado para que salga la temperatura correcta, los colores correctos. Ese balance de blanco es bien importante, bien fundamental en esta carrera. No se deberían utilizar filtros durante la grabación. O sea, todo se tiene que grabar íntegro. O aparecerán problemas para reemplazar el color de fondo. Son recomendaciones generales. Por otro lado, se debe asegurar que este se encuentre justo detrás de la escena del personaje. Si hace a quedar algún movimiento fuera de la pantalla, será un gran problema para aplicar la técnica. Tiene que estar ahí, en el fondo. Otros aspectos. Una de las cuestiones que más curiosidad causa sobre la técnica es que porque se utilizan específicamente los colores, como habíamos dicho, es el verde y el azul, porque no lo tenemos en la piel, como se dice.
nuestra combinación tonal. ¿Cuándo? Y ahí viene la pregunta. ¿Cuándo utilizar verde o azul? Son varios los factores determinantes, como por ejemplo el vestuario del personaje. Ahí podemos determinar eso. Los objetos que aparecen en la escena. Otro aspecto a considerar es donde se va a integrar el personaje. Es decir, si es en exteriores o de día, es más recomendable el croma verde. Si vamos a grabar en exteriores, si lo vas a poner en un fondo de día, se utiliza el croma verde. A quedar algún resto podría camuflar más fácil para cuestiones de edición. Si la localización es nocturna o oscura, es más recomendable el azul. Fácil. De día en exteriores, verde. Interiores y oscuro, oscuridad en la noche, azul. Se recomienda. Si tenemos verde solamente, bueno, trabajamos con verde. Hay unas consideraciones generales para llevar, para trabajar con estas escenografías. Todas estas variables llevan una enorme y minuciosa labor de preproducción, como ustedes saben, y luego de producción, dependiendo del grado de complejidad. Puede ocupar hasta 20 personas y en tiempo se puede estimar aproximadamente de 2 a 3 meses. Como todo proyecto escenográfico, el llevarlo a la realidad conlleva 4 etapas básicas. Pensar, como ya lo habíamos planteado, pensar, organizar, construir y ensayar. Cuando vemos estos cambios de escenografía, yo me enfoco más en lo que pasa en la televisión local y lo que más dinámico y cambio tiene son los escenarios de noticiero, que es lo que más está vendiendo ahora mismo, porque los deportes es como bien eventual. En el caso de que juega la selección, bueno, tiene su venta especial. Pero lo más constante es los noticieros. Y eso sí les digo, en este último punto que dice ensayar, créanme que, digamos que el lunes comenzamos con una escenografía diferente en X canal. Créanme que sábado a esta hora estamos practicando full. Sábado, domingo, ensayo, cómo va a caminar el personaje, etcétera, hacia dónde va. Porque es todo un movimiento, como habíamos dicho, de luces, todos esos elementos hay que tomarlo en cuenta y que salga de la mejor manera y que a veces sale también con su par de, digámoslo así, de fallos que se van corrigiendo sobre la marcha, pero la idea es que sea mínimo o que no exista. ¿Preguntas hasta el momento, señores? Es que me extendí un poco. No, profe, no hay problema. Listo. Si no hay consulta, bueno, hacemos la pausa respectiva. Tengan buen provecho lo que van a almorzar. Regresamos unos 15, 20 minutos. Ok. Y de trabajo final, ahí están los puntos que necesitamos desarrollar para el trabajo final. Y bueno, le voy a estar poniendo una actividad sencilla de investigación en cuanto a costos para que veamos de lo más cercano a la realidad cuánto nos cuestan nuestros materiales para nuestra escenografía. Así que, si no tenemos preguntas, nos vemos la próxima semana, señores. Nos mantenemos en contacto y pendiente ahí en las unidades de estudio que se va a estar subiendo la parte de los trabajos. Que tengan buen fin de semana, señores. Gracias por conectarse. Listo, profe. Gracias, profesor. Bueno, Que viva Colón. Tengan buen fin. que viva. Que viva Colón y Chiriquí. Viva.